Vamos a hablar de las bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Los que tienen sus Biblias, valdría la pena que las marcaran, porque es bien bonito que Dios nos pone personas a quienes debemos de compartirles ciertas verdades. Entonces, en primer lugar, vamos a definir qué es bienaventurado. La primera definición de bienaventurado es que es afortunado y feliz. Diga amén. Y se utiliza, por ejemplo, bienaventurada tierra que nos vio crecer. La segunda definición es el que goza. Bienaventurado es el que goza de felicidad plena que es concedida por Dios. Este es el que más me gusta, porque la bienaventuranza es la felicidad plena que nos da Dios. En el caso de los cristianos tenemos esas bienaventuranzas que son como contrarias a nuestra razón. Y, por ejemplo, bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta palabra bienaventurado, o el sinónimo, que es alegre, gozoso, feliz, pleno, completo, eso significa bienaventurado. Tiene la idea, ya les dije, dichosos, felices, alegres, y es la forma de traducir correctamente las 55 veces que se emplea en el Nuevo Testamento, nomás entre Lucas y Mateo 24 veces. No la cita, por ejemplo, el Evangelio de Marcos. Así que nos vamos a alistar para mirar cuándo podemos ser bienaventurados. Usted anhela, pide, y si lo hace, sepa que le va a encontrar gusto a la vida. Como dice la canción, es razón para vivir. La primera bienaventuranza en el libro de Apocalipsis, porque ya a nivel de Biblia hay muchísimas. Yo diría que cientos de bienaventuranzas, pero en el libro de Apocalipsis está en el capítulo 1, versículo número 3. Bienaventurado el que lee. Fíjese por qué la naturaleza humana, por qué el diablo, por qué lo que sea siempre se opone a que leamos la Biblia. Para usted le es más fácil leer un libro de novelas, cuentos, cualquier cosa, un periódico, que leer la Biblia. Si uno no se pone una disciplina y se obliga a leerla, yo la primera cosa que hago, leo la Biblia en un año. Y la primera cosa que hago al abrir los ojos es darle gracias a Dios. Señor, gracias por un nuevo día. Y me obligo a leer la Biblia, los capítulos que me divide allí. A veces mucha esperanza, mucha fortaleza, pero otras veces, vea, tirón de orejas. Porque yo leo la Biblia en ese momento, lo que Dios me está diciendo a mí. No estoy leyendo la Biblia, voy a leer la Biblia para ver qué les predico o qué le digo a fulano, sino esa lectura tiene que ser, Dios me escribió una carta y voy a saber qué me está diciendo. Diga amén. Entonces usted al leer la Biblia se convierte en bienaventurado. Yo le sugiero que tenga un marcador. Dejen de ser tacaños o yo no sé qué los ha llevado. La corriente del mundo nos ha arrastrado hasta donde ya no más, y con un chilamprito de teléfono que raro es que sirve para Facebook, para YouTube, para WhatsApp, pero no sirve para leer la Biblia. Se bloquea, se daña, se salta. Entonces consigan una Biblia de papel y consiguen unos resaltadores. Y ojalá usted tenga su propio código para marcar aquellas cosas que le son importantes. Entonces, por ejemplo, solo un ejemplo, todo lo que esté en rojo sobresaltado en mi Biblia es pecado, es peligroso. Lo que está en verde es una promesa de Dios. Le tengo un azul clarito allí que es algo importante. Le tengo diferentes colores. Para el Espíritu Santo busco un color, todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, busco un color
naranjita tenía ahí en mi Biblia, o tengo en mi Biblia. Entonces, esto nos ayuda. Cuando hay un pasaje que le habla a Dios, subráyelo. Póngale un marquito allí y póngale en letras suyas algo que sea significativo. No vaya a ser que llegue un año y muestre la Biblia y esté brillante y todavía con las hojas pegadas de fábrica. La Biblia, Dios nos la dio para que la leamos y quiero decirles, aprovechemos el tiempo porque a nivel mundial se está levantando una persecución contra la iglesia. Comenzaron en China, esta mañana ya estaba mirando un letrero de Cuba que están tumbando templos, están prohibiendo, están matando, están encarcelando a los pastores. Comienza, allí es donde vamos a ver si el día de la quema se ve el humo. Vamos a ver si el día que venga una persecución hay tantos apóstoles y tantos profetas y tantos reverendos y tanta gente aparecen, o ahí sí desaparecen. Allí es donde vamos a ver. No les dé miedo. Por eso no se haga profeta usted, ni apóstol. Bienaventurados los que leen, digan amén. En segundo lugar, los que oyen. No es solamente sentarse uno, sino oír. Porque al oír, Dios puede utilizar ese medio, oírla grabada, oírla porque otro la lee, oírla porque se predica, eso trae salud y bienestar a nuestra alma. El Señor Jesús le dijo al mismo diablo, no solo de pan, poniéndolo en nuestro lenguaje, no solo de arroz, tajadas y carne frita y cosas de lo que comen ustedes y yo, vive el hombre, sino de toda palabra que sale de, dígalo con ganas, eso. Y dice, y las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas. Ahí está el que lee, el que oye y el que guarda. Ese que guarda es simbólico, no vaya a ser que ustedes cojan sus Biblias, compren un baulito, como sucedió literalmente con una señora que compró una Biblia, compró un baulito y dijo, es que yo sí pongo en práctica lo que la Biblia dice. Y le pregunto yo, Florinda se llamaba ella por coincidencia, bueno hermana, ¿y cómo es que usted guarda la Biblia? Saca una llavecita y dice, en un baulito bien guardada. Bueno, eso hay que hacerlo cuando hay niños que la rayan, que la rompen, que la destruyen. Pero guardar es atesorar en nuestro corazón, meter en nuestra mente, meter en nuestra vida, aprenderla de memoria, pero sobre todo practicarla. Segunda bienaventuranza está en Apocalipsis 14:13. Apocalipsis 14:13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía. Es importante desde dónde viene esa voz, del cielo, de los ángeles, del mundo, del diablo, ¿de dónde viene eso? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Aquí digan amén. Fíjense que aquí está diciendo no los muertos. Porque un grave error que se comete es, y yo haré todo lo posible, y ojalá ustedes que tienen familiares no creyentes, no me inviten para que haga el sepelio, la entrega del cuerpo a la tierra, porque los manuales que traen esas funciones, nuestro hermano que ahora descansa en la paz del Señor. Y la Biblia dice que por los frutos generalmente esa persona rechazó a Jesucristo toda la vida, no quiso, y nosotros en nuestro amor, en nuestra, ¿qué le diría yo? Ese deseo tan grande, ardiente de salvación, decimos, ya estaba inconsciente, pero yo le hice la oración al oído y movió los ojos y yo creo que estaba diciendo que sí. O movió la puntica de los dedos y yo creo que estaba diciendo que sí. Olvídense de eso. Ustedes los que están vivos y los que me están viendo y los que me verán. ¿Cómo es posible que una persona rechace a Jesucristo toda la vida y a lo último momento, muchas veces ya ni siquiera teniendo conciencia, va a decir que perdóneme Señor? Y el Señor dice, ay, buen siervo, ven para acá. ¿A qué?
Esa es una enseñanza terriblemente peligrosa. Entonces los que vivimos, los que llevamos 30, 40, 10, 15 o 20 años sirviéndole al Señor, vamos a estar en el mismo lugar, vamos a recibir la misma salvación, vamos a recibir los mismos premios, vamos a recibir el mismo reconocimiento que los que nunca quisieron servirle a Dios. ¿Ahí no es que Dios es injusto? ¿Eso sería Dios injusto? Alguien que siempre lo despreció, siempre lo rechazó, y a última hora, no, que yo le hice la oración al oído y allá para el cielo juntamente con los que le servimos a Dios toda la vida. Eso no sería justo, y yo creo en un Dios justo. Entonces usted es bienaventurado porque ha vivido para el Señor, le ha servido al Señor, muere en el Señor. Y las obras, cuando yo me muera, esta iglesia sigue, porque esta iglesia no es de Osvaldo Arias, esta iglesia es del Señor Jesucristo, y va para adelante. Hay algunos pastores que piensan que si se mueren, la iglesia se acaba, es porque es la iglesia de ellos, no la de Jesucristo. Pero cuando Jesucristo es el dueño de la iglesia, continúa, porque se murió Pedro, se murió Pablo, se murieron todos los apóstoles, los grandes padres de la iglesia, el mismo Señor Jesucristo que murió, resucitó y dijo, esto sigue, y hasta el día de hoy seguirá. No habrá ateo, no habrá política, no habrá diablo, no habrá demonio que se oponga, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Como le dijo el Señor, podrán matar el cuerpo, pero no el alma. Y el apóstol Pablo dijo, me metieron a la cárcel. Bien, me tienen aquí en la cárcel, pero la palabra de Dios no está presa. Entonces, no se van a preocupar ni a entrar en tremendo, que si yo me muero o que si me voy de la iglesia, esto se acaba. No vaya a tener ese gran error, porque no va a ser así. Aún después de muerto, los que le hemos servido a Dios, nuestras obras siguen funcionando, marchando y teniéndose en cuenta. Digan, por allá 50 años después de hoy, todavía citarán a Osvaldo Arias y dirán, decía Osvaldo Arias tal cosa. Eso sí, póngale la firma. La tercera bienaventuranza está en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hay algunas cosas para resaltar aquí. Los ladrones le avisan cuando lo van a visitar para saquearle su casa o para quitarle lo que usted tiene. No, toca andar, es lo que le dicen a uno ahora es, póngale seguridad, no se cuide. Y nuestro magnánimo exalcalde decía, no de papaya. Si le suena a alguno por allá en otro país grosería, aquí se dice es, no le dé oportunidad. Y perdonen los dichos, porque hay dichos entre nosotros y palabras que son terriblemente groseras y ofensivas, pero desde los púlpitos no utilizamos eso, damas y caballeros. Entonces, hay que andar, dicen allá en México, aguas. Aquí en Cali, pilas. Y en el estrato más bajo, mosca. ¿Y qué es el que está cuidando? El que está alerta, el que está atento, que está diciendo, yo no puedo darle oportunidad al diablo que me vaya a engañar, que me vaya a sacar de la iglesia. Guardar sus ropas es mantenerse en santidad. La palabra santidad significa estar separado, que algunos le ponen es que santidad es caminar como gato ladrón. Los otros le ponen santidad al vestuario, los otros le ponen santidad a ciertas palabras que se convierten en muletillas. Muletilla es una palabra que uno siempre repite, como el que está repitiendo todo el tiempo, sangre Cristo, cúbreme. Eso ya pierde sentido. Cuando se repite y se repite, se dice por costumbre y no, o el que anda jurando porque sí, no. Aquí está diciendo que guardar las ropas es no se deje manchar, contaminar, no se deje enredar del pecado, no se deje ensuciar, no se deje enlodar su vida. De eso está hablando. ¿Y por qué habla de ropas? Habla de ropas porque cuando nosotros venimos a Cristo es como si espiritualmente nos pusieran una túnica blanca, resplandeciente. A eso se llama justificación o perdón que el Señor Jesucristo nos da por estar en Él.
Si no, no seríamos salvos. Y luego comienza una santidad que se llama progresiva, que es cuando nos damos cuenta de decir malas palabras no agrada a Dios, decir mentiras no agrada a Dios, hacer trampas no agrada a Dios, y ahí vamos. Algunas son fáciles de abandonar y otras no. Hay costumbres en nosotros tan arraigadas, tan tremendas, que son difíciles, pero hay que estar todo el tiempo con la lucha de abandonar para que nuestra vida no sea manchada. Diga, esto para que no ande desnudo. ¿Se acuerda cuando Adán y Eva lo llama el Señor? ¿Y qué pasa? Estoy escondido. ¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿Y por qué tiene miedo? Porque estoy desnudo. Entonces eso, para que no vayamos a estar en vergüenza. La bienaventuranza número 4. Y el ángel me dijo: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Cuidado aquí lo bonito. Cuando el Señor levante su iglesia, lo primero que va a hacer es que tiene una plataforma donde nos va a premiar como estudiamos todo lo que nos va a premiar. Nada de lo que hagamos para el Señor bien puede ser cuando nos manda a perdonar a uno que no queremos perdonar y que no se merece el perdón. Dice, pero por amor a Dios lo hago, en obediencia, lo voy a perdonar. O cuando nos manda a ayudar a alguien que no nos cae bien, y dice, ayúdale a este, y uno dice, pero ¿por qué? ¿Usted cree que al samaritano le fue fácil ayudar al judío que lo llamaba perro, que lo llamaba combustible para el infierno, que la grosería para otro judío era decirle samaritano, que llamar a un samaritano es como la palabra más ofensiva aquí en Colombia? Y pasaron los religiositos estos, el sacerdote, pasó el levita que también se ocupaba del templo y no hicieron nada por él. ¿Quién ayudó al orgulloso, pretencioso, religioso, vanidoso? Y ahora que están ustedes actualizados, Pedro Escamoso, que estaba ahí en el piso. El enemigo. Y el Señor Jesucristo dijo, ese es el que ama a su prójimo. Y el Señor dice, porque si ustedes saludan a los que los saludan, y aman a los que lo aman, y les sirve a los que les sirven, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es? Ninguno. Es que Dios nos manda a hacer cosas que realmente necesitamos de su ayuda. Entonces el Señor nos lleva allá. Cuando termine de premiar, entramos a una gran cena. Ahí les puse ese banquete, mire, imagínense. Y es que el Señor, cuando celebró la Santa Cena, dijo, no vuelvo a tomar del jugo de la vid hasta que me haya reunido con ustedes en el reino de mi Padre, en el reino de los cielos. Entonces aquel día el Señor vuelve a hacer como una cena, pero ya no con ese poquito de pan y con esa copita chiquita, sino en abundancia, porque nuestro Dios es de los que nos da hasta que sobre y abunde. Y vamos a quedar, yo creo que en el cielo se cocina muy bien, ¿o no? El maná que les mandó a la gente en el desierto, 40 años no se enfermaron. Bueno, y luego la comida que le dio a Elías le duró para 40 días. A mí me gustaría comer de eso. Imagínense haciendo mercado cada 40 días. Sería una bendición. 40 días duró Elías caminando hacia Oreb. Eso es bien especial. Entonces, aquí es bienaventurado, es feliz. ¿Ustedes se sienten felices de ser invitados a una reunión de matrimonio, de cumpleaños, de presentación de niños, de qué sé yo? ¿Sí se sienten felices o no? Así uno no puede ir, está contento y gracias por atenderme. ¿Cuánto más la invitación que el Señor nos hace? Quinta. Bienaventuranza se encuentra en Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Digan amén. Va a haber una resurrección, la primera, que todo el que haga parte de esa resurrección no vuelve a tener problemas con la condenación. No va a ser más tentado por el diablo,
no va a ser más afectado, digamos que pierda su salvación. No, se va a mantener fiel y firme. La primera resurrección tiene una diferencia entre la primera y la segunda resurrección, la grande, la que se conoce como el tribunal blanco o el tribunal de Dios, según las profecías, de 1007 años. Se resucita y se va al cielo, participa del tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y luego con Cristo regresamos para gobernar con Él 1000 años aquí en la tierra. Y al finalizar los 1000 años será cuando se da la resurrección, y allí todos los que resuciten en esa resurrección van a ir a condenación. Por eso aquí la palabra dice que la segunda muerte, que es lago de fuego, condenación eterna, ya no tiene poder sobre nosotros, ya no hay poder. Nosotros estamos viviendo aquí un estado que se conoce como estado probatorio, y es donde el Señor le dice a la gente: quien no toma su cruz cada día y me sigue, no es digno de ser mi discípulo. En el lenguaje cruz es quien no toma la decisión de negarse, de, bueno, lo que sea. Es como si, como llegó aquí un personaje y dijo: yo estoy muerto, y al poco tiempo resucitó, ¿no? Entonces es eso, esa negación diaria, es una decisión diaria que nos toca hacer. Antes de poner los pies al piso, haga la decisión: hoy voy a vivir para servir al Señor. Eso es lo que nos pide allí. Entonces, con la segunda muerte, con la condenación, olvídense que hasta la iglesia que inventó el cuento del purgatorio ya dijo que no, que purgatorio no existe. Lugar intermedio no existe. Por ahí hay algunas sectas todas raras, todas extrañas, que dicen que los que estén en condenación, los que están aquí vivos, se hacen bautizar a nombre del que está por allá condenado para sacarlo y salvarlo. Esa es una mala interpretación. Y como si fuera poco, que digo yo decía: Señor, pero ¿por qué permites que el diablo como que cada día uno lo mira con más fuerza? ¿Qué pasa? Cogieron un texto, y se lo voy a dar para que no se lo vaya a meter un gusano, un virus, ese que se come la madera, un gorgojo, un jejen, un bicho de esos, en su cabeza y le meta ideas. Es que la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Entonces, la nueva enseñanza que salió es la siguiente: porque usted pecó, al morirse, pagó y para el cielo. Y entonces, ¿Jesucristo qué? Y entonces, ¿el resto de la Biblia qué? Y mucha gente dijo: oiga, esa revelación, eso sí es saber la Biblia. Y ya hay un poco de gente, de los que estuvieron en las iglesias y de los que estuvieron cuidando y guardando su vida detrás de esa enseñanza. ¿Qué les parece? Hay que guardarnos en la palabra. Hay que mantenernos en la palabra. Y allí, cuando le entren dudas, porque las redes sociales que llaman, hay que aprovechar para que un fosforito alumbre en la oscuridad. Es como cuando usted se sube por allá a un monte, no hay luz eléctrica, no hay estrellas, no hay luna, y prende un fósforo en semejante oscuridad. Eso es lo que podemos hacer nosotros. Las redes sociales, el diablo las está utilizando a diestra y siniestra, porque usted abre sobre cualquier tema y las barbaridades que dicen sobre ese tema, torciendo las escrituras, y de todo es tremendo. Tremendísimo, es un peligro todo eso. Si usted no tiene dominio de doctrina, lo mejor que puede hacer es no lo haga. Le sugiero, no que le ordeno, le aconsejo, no lo haga, que llegará el día donde ya usted coge y dice: esto no es de Dios, esto, mire la Biblia, y usted mismo hace una antítesis y se demuestra y dice: esto que está diciendo aquí este hombre, esta mujer, no es cierto. Pasamos nosotros con la magnánima Emilce Correa.
Y entonces un templo, pero si viera, templo de una manzana de largo, vaya. Y ese templo está sustentado sobre una mujer que, siguiendo lo que la Biblia dice, ella dice que el Espíritu Santo salió del cielo en forma de estrella y se le metió a ella. Y ella era como el Espíritu Santo encarnado. Y ella prometió que al morirse resucitaría y no llegó. Entonces tenía un ayudante y el ayudante dijo, como todas las sectas, porque ya van varios con el mismo cuento, como todas las sectas, y usted dice, pero ¿por qué no dice el nombre? No dice que es muy guapo, porque no quiero que un personaje de esa secta venga y se tome aquí este lugar y me toque ceder este lugar para que él pueda echarme abajo lo que yo estoy diciendo. Esas son las leyes que tenemos, por eso no puedo nombrar solo el milagro, pero no el santo. Y si quieren saber, vienen el jueves y yo les digo ya aquí internamente, porque internamente sí se puede hablar, pero a través de radio, televisión, videos y de todo, no se puede ir que vea que no. Y menos en un culto. Entonces, que la señora sí había resucitado, pero no se dieron cuenta porque el espíritu de la señora se le metió en el ayudante y ahora entonces el ayudante que ya se llama como la señora y él mismo, y entonces allí está y tienen cualquier cantidad de seguidores y vaya el lujo que tienen y vaya al que se le metió el espíritu de la resucitada, no sé si ya se murió o está muriéndose, quién sabe en quién se le irá a meter el espíritu. Y eso sucedió con otros, eso sucedió con otros, y quién sabe aquí si al morirme se le va a meter el espíritu a quién de ustedes. Todo eso son inventos del diablo. Y si usted va a mirar, llenos de esos templos, las prohibiciones más tremendas, todo lo contrario a la Biblia, pero están llenos. Bueno, que Dios nos ayude, ¿sí o no? ¿Cuántos esperan estar en la primera resurrección? Levanten la mano. Diga, Señor, gracias, porque tú has muerto tomando mi lugar en la cruz del Calvario. Por eso estaré en la primera resurrección. Cuando encuentren esas verdades, dele gracias a Dios. No se quede allí pasmado, que si hay algo ofensivo, al menos para mí es un desagradecido. ¿A quiénes les gustan los desagradecidos? Levanten la mano a ver. Y por eso el Señor dice, y como no fueron agradecidos, carta a los romanos, Dios los entrega a condenación. Bueno, sigamos con la número 6. La número 6 dice, bienaventurados, Apocalipsis 22:7, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Este libro de Apocalipsis tiene su bendición especial, bien especial. Léalo, no le tenga miedo. Hay en el lenguaje de Apocalipsis figurado, un lenguaje figurado cuando habla de cuernos, cuando habla de ojos, cuando habla de cosas. Eso está representando ciertas cosas que para el tiempo de Juan y para la iglesia que recibieron estas cartas, este libro, las cartas y el libro, eran normales. Por ejemplo, yo digo aquí en Colombia, voy para mi casa, mi rancho, mi guarida, mi hogar, a estar con mi familia, y puedo tener 10 nombres, y ustedes me entienden que me voy para donde vivo, ¿cierto? Pero en 100 años ya hay que hacer interpretación de qué fue lo que dije según el escrito que esté allí. Así sucede ahora. Y esto es lo que algunos se han metido a interpretar sin haber pasado por escuela. Imagínense que está resultando gente más importante que lo que la Biblia dice. La Biblia habla de escuela de profetas.
Es decir, que los corregían, que los enseñaban y les decían, no vayan a decir ustedes por allí barbaridades, porque ¿cómo así? Escuela de profetas. Y luego el Señor Jesucristo dice, voy a establecer el reino aquí, voy a dejar la palabra, voy con 12 y los tiene día y noche, eso los puso internos. Día y noche con él 3 años y medio. Con el maestro de maestros donde les enseñaba y se iba y le preguntaban, Señor, y tú dijiste tal cosa, ¿y por qué no pudimos tal cosa? Que el Señor con tanta paciencia, había veces lo hacían enojar. ¿Y hasta cuándo tengo que soportarlos? ¿Hasta cuándo? Entonces los enseñó. Y luego el apóstol Pablo se fue y dice que estuvo por 2 años enseñando. Y él decía más tarde, mire, yo les enseñé a ustedes públicamente por las casas, en todo lugar les estaba enseñando, aún con lágrimas les enseñé. Pero ahora no resultan los que cualquiera coge una Biblia, le entra la inspiración, no le gustó lo que dijo el pastor o alguna cosa, abre un garaje, compra sillas, compra un equipo de sonido, se pone a gritar y no deja de tener allí. Ahí es donde aparecen cosas bien tremendas. Mire los cultos de prosperidad, ¿dónde están en la Biblia? Los cultos de sanidad, ¿dónde están en la Biblia? Los cultos de liberación, guerra espiritual, ¿dónde están en la Biblia? ¿Dónde? Y agarran textos y los ponen por aquí, los ponen por allá, y que esto es acá y que esto es allá. Y la gente marcha hacia eso. Y ya verán ustedes, los juiciosos del jueves aquí, cuando comencemos a ver todas aquellas cosas que hacen. Nuestra querida hermana toda pasiva, toda tranquila, doña Lucy, dijo, este es el que me gusta y es un hombre que me cuesta llamarlo pastor, y voy a ver si les pido el favor a ustedes y me dicen hermano Osvaldo, pero de verdad que le cuesta a uno que le digan pastor viendo tantas cosas con una vara y los van pasando y los va agachando y tome su varazo, que eso salen que niños, jóvenes, mujeres y de todo. ¿Dónde dice la Biblia eso? Aquí la séptima, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad santa. Digan amén. Esa lavada de ropas es la sangre de Jesucristo. Es cuando nosotros venimos al Señor y es cuando nosotros le pedimos perdón al Señor, cuando hacemos confesión de nuestros pecados y nos mantenemos limpiecitos. Yo me hice novio y entonces tenía un pantalón blanco que era el dominguero, el de días especiales, y me lo ponía, y la novia vivía en un barrio aparte y tenía que pasar por unos barrizales, pero vaya, y el caso es que yo llegaba allá a la casa de la novia limpiecito, hasta los zapatos por encima sin barro, pero cuando me venía de donde la novia, llegaba a la casa, que cree que cómo llegaban los zapatos y el pantalón y todo eso. Nosotros debemos de tener ese amor especial por el Señor para mantener nuestras ropas limpias. Y si se han manchado, hay que lavarlas. Hay que mantenernos así. Porque con eso lo estamos mostrando. ¿Qué tal que la novia hubiera pagado un taxi, se hubiera ido y me hubiera esperado en la casa? Uy, ¿quién es usted? ¿Cómo así? Entonces el Señor está, cuando usted viene para acá, está con usted. Cuando usted está aquí, está con usted, pero cuando usted se va, también está con usted. Por eso hay que mantener las ropas limpias. Yo creo que el deseo de todos los que estamos aquí es estar con el Señor eternamente. No va a ser fácil. Cristo pagó la salvación,
Pero Él dice, mire, es necesario que a través de muchas tribulaciones, de muchos problemas, de muchas dificultades, entremos al reino de los cielos. A veces hago repaso de los que hacen parte de esta iglesia y digo, Señor, ¿y dónde aparecerá fulano de tal? Y a rato me provoca decir, Señor, haz algo con ellos, pero yo siempre pido, Señor, perdónalos y ayúdalos a que entiendan sobre qué es lo que están descuidando. Termino con esta frase célebre, que no ha habido el primero que me felicite. Si usted se salva y se muere antes que yo, estará ya en el cielo esperándome, porque va a haber la noticia, Osvaldo se vino de la tierra para el cielo, ahí viene. Y usted va a estar allí para abrazarme, para agradecerme, para felicitarme. Y como dijo el pastor, vea, les presento al pastor que me hizo llorar 3 veces. Y yo, usted presentando a los ángeles y a todos, vea, este pastor que me hizo llorar, pero gracias a él que yo estoy aquí. Si yo estoy allá, primero que ustedes, usted llegará preguntándome. Eso espero, ¿no? Que ya siendo salvos como que se les va a quitar la ingratitud y un poco de cosas que todavía falta por quitarles. Eso sí estamos en el cielo. Yo por lo menos no lo dudo. Eso sí se lo garantizo que allá estaré. Yo no sé si tenga la oportunidad de otra vez volver a hablarles a ustedes o no, pero les garantizo que estaré con el Señor. Y la segunda es que si usted se va al infierno, yo por allá no voy a estar, y muchos de los que estamos ahí en la lucha no van a estar, pero sí se va a lamentar eternamente. Piense en una eternidad de eternidad, no haberle dado la importancia a la vida espiritual y a las enseñanzas y a lo que se le dijo para que le sirviera a Dios. Y gracias a Dios que el Señor nos puso la capacidad de escoger. Dice Dios, tan bueno el Señor, hoy les pongo a ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan. Yo ya escogí. ¿Ustedes? Si ya escogieron, pónganse de pie. Unámonos para darle gracias al Señor. Diga conmigo, Padre Celestial, te doy gracias por todas las bendiciones que me has dado y me darás. Gracias por estas promesas que yo soy feliz si las practico. Gracias, Señor, porque tú me das motivos, razones para servirte, para alabarte, para glorificarte. Pido, Señor, que me ayudes en esas debilidades, en lo que me cuesta, en lo que me es difícil, en lo que no he podido cambiar o abandonar. Dios de los cielos, te damos gracias por haber enviado a Jesucristo a dar su vida, a derramar su sangre para poder redimirme. Gracias, Señor, porque hoy entiendo que no hay otro camino, que no hay otro nombre, que no hay otro mediador, que no hay otro salvador, solamente Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Aquí termina Enseñanzas a la luz de la palabra de Dios. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral, carrera 83A, número 1520, barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.